Es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes esta noche, un privilegio tremendo antes de comenzar. El pastor me ha pedido que me presente. Mi nombre es Paul Washer y necesito algo de ayuda con el micrófono. Mi nombre es Paul Washer y sirvo en la Heart Cry Missionary Society, la cual apoya a misioneros indígenas alrededor del mundo, en América del Sur, en Europa, Europa del Este, África, Asia, el Medio Oriente. Dios nos ha ayudado grandemente al hacer este trabajo de predicar el Evangelio entre las naciones. También estoy casado. Estoy casado con una ciudadana de España que vivió la mayor parte de su vida en América del Sur. Su nombre es Charo, y tengo dos hijos, Ian, que tiene 9 años, y Evan, que tiene 7. Luego tengo una hija que tiene 3 años, y también es la niña más hermosa del mundo, y ella se parece a su madre. Y nuevamente, es un privilegio tremendo para mí estar aquí y dirigirme a ustedes y compartir con ustedes el Evangelio de Jesucristo. Ahora, antes de comenzar, permítanme decir algunas cosas que son muy importantes. Hay personas en esta sala en este momento que si mueren serán trasladadas al cielo y llevarán sobre sí una gloria indescriptible. Y hay otras personas en esta sala en este momento que si mueren serán enviadas por el juicio de Dios directamente al infierno, donde la gracia de Dios será completamente retirada y se les revelará como los monstruos que realmente son. Ven, nosotros los que predicamos el Evangelio, no estamos aquí para entretenerlos. No estamos aquí para hablarles de cosas temporales, de cómo pueden obtener lo mejor de este presente. No me preocupa esta noche su autoestima. No me preocupa si su billetera y su cuenta bancaria se equilibran. Me preocupa una sola cosa. Un día, cada uno de ustedes estará desnudo frente a un Dios santo y será juzgado. Esa es mi gran preocupación. Esto no es un juego. Esto no tiene que ver con la cultura, ni occidental ni oriental. Esto tiene que ver con la palabra del Dios vivo, el Evangelio de Jesucristo, la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Y es una carga asombrosa para un predicador, el estar delante de un grupo de personas, sabiendo que algunos de ustedes escucharán mi voz y llegarán al cielo cuando mueran, y otros de ustedes escucharán advertencia tras advertencia tras advertencia, y no escucharán, y morirán bajo la ira de Dios, y pasarán la eternidad en el infierno. Por eso es tan difícil predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, antes de tomar mi texto, quiero decir algo más. Estoy particularmente preocupado por los jóvenes que están aquí. Muchos de ustedes que son mayores saben lo que es seguir a Cristo. Saben lo que es pagar un alto precio por su fe. Saben lo que es sufrir. Preferirían morir que negar a Jesucristo o vivir de una manera que contradiga su palabra. Pero jóvenes, escúchenme. Muchos de ustedes crecieron aquí. Muchos de ustedes nacieron en Occidente y deben ser muy, muy cuidadosos. Este cristianismo no es algo cultural. Este cristianismo no es algo que solo debe ser una pequeña parte de su vida. No es algo que se hace los domingos. El cristianismo no se trata de vivir en el mundo 6 días a la semana y luego venir a la iglesia. El cristianismo no se trata de ser igual que el mundo todo el tiempo y luego venir a la iglesia el domingo. Si ese es su cristianismo, no tiene cristianismo. No son cristianos. Es algo peligroso crecer en una familia cristiana. Es algo peligroso crecer en una comunidad cristiana porque puedes pensar que de alguna manera, porque tus padres son cristianos, tú eres cristiano. O porque vienes de un grupo de personas que han sufrido, piensas que tú también participas de esa gloria. Eso no es cierto. Jóvenes, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo saben que son cristianos? ¿Cómo saben que verdaderamente han llegado a conocer a Cristo? ¿Cómo saben que si murieran ahora mismo, irían al cielo y serían aceptados por Dios Todopoderoso ante su trono? ¿Cómo lo saben? Ustedes dicen, bueno, todo es por gracia. Sí, es todo por gracia. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Somos salvos por creer en las promesas del Evangelio. Eso es cierto.
Pero lo que deben entender es que la gracia es algo poderoso, y aquel que les ha dado gracia para arrepentirse y creer, les da gracia para continuar arrepintiéndose y seguir creyendo. Aquel que les da gracia para creer y la justificación, también les dará gracia para su santificación. Para que puedan crecer en santidad, de hecho, escúchenme, una de las mayores evidencias de que verdaderamente han creído en Cristo y en la salvación es que Dios ha comenzado una buena obra de santificación en ustedes. Él trabaja y trabaja y trabaja para hacerte santo. Ahora, déjame preguntarte, ¿es esa una realidad en tu vida? Jóvenes del coro detrás de mí, déjenme hacerles una pregunta. Ustedes cantan hermosamente, pero pueden decirme honestamente que su gran deseo es ser santos. Pueden decirme honestamente que su gran deseo no es ser como el mundo, no ser como lo que ven aquí en Occidente, en muchos otros lugares, sino ser como Jesucristo. Pueden decirme eso. Porque si no pueden, deberían tener miedo. Deberían tener mucho miedo. Los que aman al mundo no tienen el amor del Padre. Ahora vamos a tomar un pasaje esta noche en el Antiguo Testamento y vamos a mirar ese pasaje. Es una promesa del nuevo pacto. Se encuentra en el libro de Ezequiel. Vamos allí. Ezequiel 36. Leamos el pasaje. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, el cual profanaron entre las naciones a donde ustedes fueron. Yo vindicaré la santidad de mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el cual profanaron entre ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando yo me santifique en ustedes ante sus ojos. Porque tomaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países, y los traeré a su propia tierra. Luego rociaré sobre ustedes agua limpia, y serán limpios. Los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen según mis estatutos y guarden mis ordenanzas, y las cumplirán. Ahora vamos a mirar este texto. Como dije, es una promesa del nuevo pacto. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, particularmente en los profetas, podemos ver vislumbres del futuro, donde Dios promete que mediante la venida del Mesías, Él va a hacer una gran obra en la cual va a crear un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo sería diferente de la nación de Israel, porque la ley de Dios no estaría en tablas externas, sino que estaría escrita en su corazón. Ellos no serían solo una nación bajo la sangre de Abraham, sino que serían una nación de la fe de Abraham. Ellos verdaderamente creerían en Dios, y verdaderamente serían transformados por su poder, por la obra del Espíritu. Ahora podemos mirar este pasaje y ver muchas características de lo que significa ser verdaderamente un creyente en Jesucristo. Y quiero que miren las cosas que están aquí. Y quiero que se hagan esta pregunta. ¿Son estas realidades en mi vida? En este pasaje Dios nos va a decir lo que va a hacer en la vida de cada verdadero creyente. Necesitas preguntarte a ti mismo, ¿son estas realidades en mí o soy un falso creyente? ¿Puedo ver honestamente a Dios haciendo estas cosas en mí? Bueno, comencemos en los versículos 22 y 23. Vemos algo muy importante aquí. Dios le dice a Israel, Israel, voy a salvarte. Pero esto es lo que es muy interesante. Él dice, no lo voy a hacer por ustedes. Ahora, esto es muy importante. El motivo de Dios para salvar a las personas no se encuentra en la persona misma. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando un Dios santo mira a los hombres pecadores, lo único que su pecado motiva a Dios a hacer es juzgarlos, condenarlos. Entonces, si Dios va a salvar a los hombres, no es por ellos, es a pesar de ellos. Dios no nos salva porque merezcamos ser salvos. Dios nos salva porque Él es un Salvador. Dios no nos ama porque merezcamos ser amados. No merecemos el amor de Dios. Merecemos su ira.
Dios nos salva porque Él mismo es amor. Ahora, otra cosa que notamos en estos dos versículos, los versículos 22 y 23, es que Dios dice dos cosas. Voy a salvarlos por mi propio nombre. Voy a salvarlos por mi propia gloria. ¿Por qué Dios ha hecho esta gran obra de salvación? ¿Es porque el hombre lo merece? No. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? En primer lugar, Dios salva a los hombres para sacar gloria de esa obra. Él dice, voy a bajar y voy a salvar a los hombres. Y no solo los voy a justificar, sino que los voy a cambiar y transformar y mostrar mi poder en ellos, de tal manera que el mundo va a mirar y me va a alabar por el poder que se demuestra en mi pueblo. Y él sigue diciendo esto, dice, lo haré en el versículo 23, para demostrar mi poder, para que las naciones sepan que yo soy el Señor. Ahora, esto es muy importante en América, en el evangelismo contemporáneo típico de los Estados Unidos. ¿Qué tenemos? Les diré lo que tenemos. Tenemos una gran mayoría de personas en América que afirman ser cristianos, pero viven como demonios. Pero, debido a que ellos afirman ser cristianos y se identifican con Cristo, pero viven como demonios, el nombre de Dios no es alabado por ellos. El nombre de Dios es blasfemado por ellos. Pero la pregunta ¿es todo el mundo en América que dice ser cristiano realmente cristiano? Absolutamente no. Jesús dijo que los conocerán por sus frutos. Y aquí está el problema. Cuando una iglesia baja el estándar del evangelio para atraer a más personas, cuando una iglesia no predica sobre la santidad y lo que significa estar verdaderamente convertido, entonces el cristianismo y la iglesia se llenan de mucha gente impía. Y debido a sus acciones, el mundo incrédulo blasfema el nombre de Dios. Pero lo que necesitamos entender es que las personas que afirman conocer a Cristo y sin embargo viven de una manera que contradice la palabra de Cristo y el carácter de Cristo, no son cristianos. Somos salvos por la fe sola, no somos salvos por obras. Pero lo que necesitas entender es que una persona que ha sido verdaderamente salvada ha nacido de nuevo. Se ha convertido en una nueva criatura. Dios ha hecho una tremenda obra en ellos para demostrar su poder. Los ha hecho nuevas criaturas con nuevos afectos, nuevos deseos de servir a Cristo y ser santos. ¿Lo ha hecho Él en ti? Déjame hacerte una pregunta. Miras al mundo y deseas ser como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, vestirte como el mundo, tener el respeto del mundo y la estima del mundo. Si eres así, deberías estar aterrorizado porque eso podría ser una evidencia de que Dios no ha hecho una obra en ti. Si el poder de Dios no puede ser visto en tu vida llevándote a una santidad cada vez mayor, entonces tal vez no hay poder de Dios en tu vida, que Él no ha regenerado tu corazón. No has nacido de nuevo, no eres cristiano, porque Él dice, voy a salvar a la gente. ¿Por qué? Para demostrar al mundo lo poderoso que soy, no solo al salvar sus almas, sino al transformar sus vidas. ¿Está Dios transformando tu vida? Los cristianos no son sin pecado. Los cristianos no son perfectos. Los cristianos lucharán con el pecado. Y los cristianos incluso pueden caer. Pero en medio de esa debilidad, será evidente que Dios está trabajando. Dios está enseñando. Dios está disciplinando. Y Dios los está llevando a alturas mayores de madurez cristiana y santidad. ¿Es eso lo que te pasa a ti desde que profesaste fe en Cristo? ¿Están creciendo tus deseos por Cristo? ¿Están creciendo tus deseos de santidad? ¿Es el poder de Dios transformando tu vida una evidencia? ¿O te estás volviendo cada vez menos como el mundo y más como Cristo? ¿O te estás volviendo cada vez más como el mundo? Ahora, Él dice algo muy importante aquí en el versículo 24. Él dice, y los tomaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países, y los traeré a su propia tierra. Ahora, esto es muy importante. Dios, cuando salva a un pueblo, dice, los voy a sacar de su tierra, los voy a sacar de las naciones, y los voy a traer a una tierra que he preparado para ellos. Ahora, esa es una maravillosa ilustración de la verdadera santidad. Cuando Dios verdaderamente salva a una persona, ¿qué hace? Comienza a trabajar en ellos. ¿Con qué propósito?
para sacarlos del mundo, para sacarlos de la mundanalidad, para sacarlos del pecado y traerlos hacia Él. Ahora déjame hacer una pregunta. ¿Es esto obvio en tu vida? ¿Ves a Dios trabajando en tu vida para sacarte cada vez más del mundo? ¿Y está Dios acercándote cada vez más a Él mismo y conformándote a su imagen? Ahora, hablemos un momento sobre la santidad. Esto es muy importante. La Biblia dice en el libro de Hebreos que sin santificación, sin santidad, nadie verá al Señor. Y lo que eso significa es esto. Si realmente has creído en Cristo y en la salvación, entonces Dios estará trabajando en ti para hacerte santo. Si no hay evidencia de que Dios esté trabajando en ti para hacerte santo, hay una buena posibilidad de que no hayas sido verdaderamente convertido. ¿La santidad qué es? La palabra proviene de una palabra hebrea que en su raíz significa cortar, cortar. Ahora, mi esposa le encanta cocinar y tiene esta gran mesa de cocina y pone zanahorias en esa mesa, apio y otras cosas, y toma un cuchillo afilado y corta muy rápido. Y mientras corta las zanahorias o corta el apio, y una gran pila de piezas de zanahorias y apio crece aquí. Ella toma el cuchillo y no solo corta el apio o la zanahoria, sino que también lo empuja y lo separa del resto del grupo. Y sigue cortando y separando, cortando y separando. Eso es lo que Dios quiere decir cuando habla de santidad. Cuando Dios salva a una persona, Él la está cortando. ¿De qué? ¿De qué la está separando? Del mundo. ¿Qué es el mundo? Todo en este planeta. Cada idea, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que contradice la voluntad de Dios y la naturaleza de Dios. Todo lo que hay en esta tierra que se opone a Dios. Cuando Dios verdaderamente salva a una persona, la corta de eso y empieza a separarla poco a poco, cambiando su vida, sacando la mundanalidad de su vida y acercándola a Él mismo. Ahora, hay dos aspectos de la santidad que son muy importantes. Uno de ellos, la santidad, significa estar separado del mundo. Cristiano, uno de los propósitos de las Escrituras es enseñarnos lo que Dios odia, para que huyamos de ello. No se equivoquen, no puede haber amistad entre Dios y el mundo, y no puede haber amistad entre el creyente y el mundo. Si Dios está trabajando verdaderamente en ti, va a usar su palabra y el poder de su Espíritu ¿para qué? Para revelarte lo que está mal en este mundo y alejarte de ello. Pero la santidad no solo consiste en dejar de hacer lo malo, sino que la santidad es principalmente correr hacia Dios para ser devoto de Él, para crecer cada día, año tras año, en una mayor y mayor devoción a Dios. Ahora no puedes tener ambas cosas. No puedes. Cuando le enseño a mis pequeños, a cada uno de ellos, cuando les enseñé a caminar, recuerdo que todos lo hicieron. Se levantaban sobre sus dos pies, sosteniéndose de una silla, y luego se estiraban para alcanzarme. Y cuando me extendían las manos, yo daba un paso atrás, y ellos se esforzaban sosteniéndose de la silla mientras trataban de alcanzarme al mismo tiempo. Pero yo no les dejaba hacerlo. Quería que vieran que, si querían a su papá, tendrían que soltar la silla. Esa es una buena ilustración de la santidad. Si quieres a Dios, tendrás que soltar el mundo. Y si no quieres soltar el mundo porque amas el mundo, entonces sabe esto: el amor del Padre no está en ti. Jóvenes, sé lo mortal que es mi cultura. Sé lo que le ha hecho a mi propio pueblo. He visto cómo Occidente entró en Europa del Este y destruyó iglesias. Están en un lugar muy peligroso. Viven en una tierra llena de todo tipo de cosas que brillan, pero no son oro. Viven en una tierra llena de todo tipo de promesas que son mentiras. Viven en una tierra que hará todo lo posible para apartarlos de Cristo. Pero viven en una tierra que les dice que pueden tener a Dios y al mundo también. Viven en una tierra que les dice que pueden amar al mundo y amar a Cristo. Y quiero que sepan que es una mentira. Es una mentira. No piensen que estoy tratando de enojarme. No piensen que estoy tratando de tener un espíritu malvado. Lo digo para salvarlos del monstruo que ha matado a más personas que cualquier tirano político que haya gobernado esta tierra en este planeta. Si aman al mundo, tengan miedo.
porque eso podría ser una evidencia de que Dios nunca ha trabajado en ustedes. Nunca han creído para salvación. Nunca han sido verdaderamente convertidos. Porque si Él los salva verdaderamente, el que comenzó una buena obra en ustedes la terminará. ¿Y por qué sabemos que esta es una verdad muy importante? Porque su reputación está en juego. Recuerden, Dios salva a las personas para demostrar cuán poderoso es. Y entonces, si Él comienza una obra en ustedes, la terminará para demostrar su poder. Déjenme darles una ilustración. Cuando Israel salió de Egipto, cometieron muchos pecados contra Dios, y Dios probó a Moisés. Le dijo esto: Moisés, quítate del camino. Voy a destruir a este pueblo y haré un pueblo de ti. Y esta es la intercesión de Moisés. Él dijo esto: No, Señor, si destruyes a este pueblo, entonces tus enemigos dirán que, aunque fuiste lo suficientemente fuerte y poderoso para sacarlos de la tierra de Egipto, no fuiste lo suficientemente poderoso para llevarlos a la tierra que les prometiste. ¿Ven lo que Moisés está haciendo? Está preocupado por la reputación de Dios. Yo estoy preocupado por la reputación de Dios aquí hoy. Quiero que sepan que si Dios los ha sacado de la condenación del pecado, si Él los ha salvado verdaderamente, si Él los ha justificado verdaderamente, entonces, la evidencia de eso es que Él continuará trabajando en ustedes para transformarlos. ¿Por qué? Porque cada cristiano es una demostración del poder de Dios. Él va a terminar la obra que ha comenzado porque su reputación depende de ello. Es por eso que Pablo advirtió en el libro de Romanos, dijo que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos que se identificaban con Dios y sin embargo no vivían de acuerdo con los mandamientos de Dios. De la misma manera, muchas naciones de este mundo se burlan de esta nación en la que estamos en este momento, los Estados Unidos de América, y una de las razones por las que se burlan es porque dicen que América afirma ser una nación cristiana. Y sin embargo, casi todas las abominaciones que contaminan al mundo salen de los Estados Unidos. Casi toda la inmundicia moral tiene su comienzo aquí. Así que ven, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones, porque tantas personas en América se creen cristianas cuando viven como demonios. Pero eso en sí mismo es evidencia de que no han llegado a conocer a Dios. Pero vean, no estamos hablando, sin embargo, de una multitud de personas. Estamos hablando de ti. Puedes decir, puedes probar, que desde el momento de tu conversión hay evidencia de que Dios está trabajando en tu vida para hacerte santo. ¿Puedes ver eso? Puedes decirme que realmente eres cristiano. Porque cuando miras al mundo y tal vez te engaña y te atrae, Dios viene y te disciplina. Cuando participas en el pecado, no puedes soportarlo porque el Espíritu Santo te convence tanto. O simplemente puedes llamarte cristiano y aún así parecerte al mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, vestirte como el mundo, hacer todo lo que hace el mundo. Quiero que mires algo aquí que es muy importante sobre tu salvación. Nuestra salvación es obra de Dios, aunque hay un elemento humano en ella. Y hay un gran misterio sobre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Sabemos esto, la salvación es principalmente una obra de Dios, y el que comienza la buena obra, la terminará. Ahora mira nuestro texto en el versículo 24. Quiero resaltar el pronombre personal yo, que se refiere a Dios. Escucha lo que dice, porque yo, Dios hablando, yo los tomaré de entre las naciones. Yo los reuniré en su propia tierra. Yo los traeré a su propia tierra. Yo rociaré agua limpia sobre ustedes, y ustedes serán limpios. Yo los limpiaré de toda su inmundicia. Yo los limpiaré de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo dentro de ustedes. Yo les pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Yo quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Yo pondré mi espíritu dentro de ustedes, y yo haré que caminen en mis estatutos. ¿Ves lo que Dios está diciendo? Él está diciendo, voy a hacer una obra de salvación.
Voy a crear un nuevo pueblo llamado la Iglesia, y lo voy a hacer, y va a tener éxito. Y a través de ese éxito, va a demostrarle a las naciones lo poderoso que soy. Así que si Dios salva a una persona, Él va a hacer estas cosas en la vida de esa persona. ¿Está Él haciendo estas cosas en tu vida? ¿Y qué son estas cosas? Primero que todo, Él va a trabajar para hacerte santo. Va a ir poco a poco, eliminando de ti tu deseo y tu compañerismo con el mundo. Y va a reemplazar eso con un deseo y un compañerismo con Cristo. ¿Está Él haciendo eso desde tu supuesta conversión? ¿Estás creciendo tu devoción a Dios y en tu amor por Cristo? ¿Estás creciendo en santidad o eres la misma persona que eras cuando comenzaste? ¿Sigues amando el mundo? ¿Sigues queriendo ser como el mundo? Ahora vayamos al versículo 25. Él dice, entonces yo rociaré agua limpia sobre ustedes y serán limpios. Yo los limpiaré de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Una de las cosas que el Señor hará cuando verdaderamente salva a una persona es, nuevamente, comenzará una obra de limpieza. En el momento en que creemos en Jesucristo, somos justificados y estamos en paz con Dios por medio de la fe. Pero si realmente hemos creído, Dios comenzará a hacer una obra de santificación en nosotros, de cambiarnos, de limpiarnos de toda nuestra inmundicia y de todos nuestros ídolos. Y quiero que sepan algo. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Él es soberano sobre el creyente y puede trabajar en la vida de ese creyente para hacer que ese creyente sea limpio, para hacer que ese creyente crezca en santidad. Déjenme darles un ejemplo. Cuando era un niño pequeño, crecí en una granja. Y no sé si alguno de ustedes que vive aquí en California ha crecido en una granja, pero lo único acerca de los niños que crecen en una granja es que siempre están sucios. Siempre. Y yo era el más sucio de todos. En todas partes, en cualquier grieta o pliegue o ranura, había tierra porque siempre estaba jugando en los campos, trabajando en los campos con mi padre, solo un niño de granja, siempre sucio. Una vez, cuando tenía unos 9 o 10 años, llegué a la casa tarde en la noche, habiendo estado en los campos todo el día. Estaba muy cansado y mi madre dijo, Paul, necesitas tomar un baño. Y por supuesto yo tenía 9 o 10 años. Ya estaba creciendo como hombre y le dije a mi mamá, Mamá, creo que no voy a tomar un baño esta noche. De repente, toda la expresión de mi madre cambió, y mi madre me miró, y todavía puedo ver la expresión de su rostro, y todavía me aterroriza. Ella me miró, me dijo, vas a tomar un baño. Así que dije, está bien, tomaré un baño. Entonces fui allí, abrí un poco el agua, solo unas gotas porque los niños que crecen en granjas aman nadar en el río y todo eso, pero le tienen miedo al agua en la bañera. No sé por qué. Entonces abrí el agua y salieron unas pocas gotas. Y yo hice así. Luego tomé la toalla blanca de mi madre y me sequé. Y ahora la toalla estaba negra, y todo iba bastante bien hasta que mi madre entró por la puerta y me miró. Luego abrió el agua y me agarró por la nuca. En ese entonces se nos permitía eso. Ella me agarró por la nuca y me metió en el agua. Pensé que me iba a ahogar. Y mi madre era una mujer que trabajó la mayor parte de su vida en la granja. Sus manos eran como limas de metal. Y me agarró y empezó a frotar y frotar. Y cuando salí de esa bañera estaba resplandeciendo con la Shekinah gloria de Dios. Había perdido al menos 3 capas de piel, pero estaba limpio. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Es mi madre más poderosa que Dios? Algunos predicadores creo dirían que sí, pero la Biblia dice que no. Dios dice, yo rociaré agua limpia sobre ustedes, y noten lo que dice. Ustedes serán limpios. Serán limpios. Uno de los problemas en Occidente es que ya no tenemos concepto de la autoridad paterna. Veo a padres rogándole a sus hijos. Ya no tenemos concepto de la autoridad parental, y por lo tanto, no podemos entender la obra de Dios en el corazón de un hombre. Dios mira a sus hijos y les dice, ustedes serán limpios. Además, Él dice esto. Ahora, podemos hacer esto de la manera fácil o podemos hacerlo de la manera difícil, porque para mí,
Ambas maneras son fáciles. Él dice que Dios limpiará a su pueblo. Y una de las mayores evidencias de que te has convertido en parte de su pueblo es que no puedes escapar de Él. Él trabajará en ti para limpiarte. Quiero que miremos, Él dice, yo los limpiaré de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Si tuviera que describir mi vida cristiana, tendría que decir que este es uno de los mejores versículos para describir mi vida. He estado caminando con el Señor durante unos 28 años. Y en esos 28 años he visto la mano amorosa de Dios en disciplina, enseñándome, poniéndome en pruebas, castigándome cuando tomé el camino equivocado. Podía ver desde casi el momento de mi conversión que había entrado en una relación con Dios que no podía escapar. Él se había convertido en mi Padre, y es un Padre muy diligente. Se asegura de que sus hijos no se desborden. Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que yo fuera su pastor y llegara a casa una noche con mi esposa a, digamos, las 12 de la noche. Estaba predicando en algún lugar muy tarde. Y mientras manejaba a casa, pasé por una esquina y vi a su hija de 14 años, parada en esa esquina con un montón de chicos muy malos. Como pastor, y dado que mi esposa está en el auto, me detendría en la esquina y diría, niña, súbete al auto, te llevo a casa. Pero esto es lo que deben entender. No estaría enojado como pastor con la niña, pero estaría enojado con su padre. Si él fuera miembro de la iglesia, iría a él y le diría, ¿qué tipo de padre descuidado eres? ¿Cómo puedes descuidar tanto a tus hijos, permitiendo que estén en las calles sin control, sin tu cuidado y tu disciplina? ¿De verdad crees que Dios es un padre descuidado? ¿Que Dios tiene todos estos hijos en América? ¿Les permite vivir en herejía? ¿Les permite seguir todo tipo de mentiras? ¿Les permite vivir en pecado y de toda manera que contradice su naturaleza? ¿Crees que Dios es tan negligente con sus hijos? Absolutamente no. Una de las evidencias, jóvenes, de que realmente perteneces a Dios, de que Él realmente es tu Padre, es que Él está involucrado en tu vida para hacerte limpio. Usaré otra ilustración de mi vida cuando era niño. Mi madre me dijo que era el primer día de escuela y me dijo esto. Ella había comprado ropa nueva para que la usara en la escuela. Y me dijo, después de la escuela, no te metas en una pelea y no destruyas la ropa. Y no vayas al río donde siempre juegas a ensuciarte. Bueno, esas eran mis dos cosas favoritas para hacer en la escuela. Bueno, hice exactamente lo que ella me dijo que no hiciera, y sabía que iba a estar en problemas. En muchos problemas. Entonces, siempre tenía una mentalidad un poco de abogado. Así que le dije a dos de mis amigos, John y Rance, les dije, ¿van a ir a casa conmigo? Y dijeron, claro, porque estaban tan sucios como yo, y sus ropas estaban tan rasgadas como las mías. Entonces, al acercarnos a mi casa, mi madre miró por la ventana, con fuego saliendo de sus ojos. Y mi madre, yo sabía que mi vida había terminado en ese momento. Y rápidamente pensé, ahora mamá, antes de que te enojes, déjame decirte esto. Rance y John también se ensuciaron y rasgaron la ropa. Y luego ella dijo algo que realmente me enseñó una buena teología. Esto fue lo que dijo. Rance y John no son mis hijos, soy su hijo. No tengo nada que ver con ellos, pero todo que ver contigo. Ahora sube las escaleras, ora y prepárate para morir. Ahora, ¿ves lo que está pasando aquí? Mi madre tenía un derecho sobre mí, mi padre tenía un derecho sobre mí. Yo les pertenecía. Yo era su hijo de la misma manera. Si realmente has sido convertido, Dios tiene un derecho sobre ti, le perteneces a Él. Él te va a cambiar para su propia gloria. Y Él te va a cambiar porque te ama. Él no te va a dejar como estabas, y Él tiene el poder para cambiarte. Él es un Padre soberano. Quiero que mantengamos nuestro lugar en Ezequiel y vayamos a Hebreos por un momento. Capítulo 12. Mire el versículo 5 del capítulo 12 del libro de Hebreos. Él dice, «Y han olvidado la exhortación que se les dirige, hijos míos. No menosprecien la disciplina del Señor ni se desanimen cuando sean reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo.
Y luego dice, es para disciplina que ustedes soportan. Dios trata con ustedes como con hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Ahora escuchen el versículo 8. Aquí está la advertencia. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos. Si puedes vivir en pecado, vivir en el mundo con todos tus amigos mundanos, hacer todas tus cosas mundanas y salirte con la tuya, y no hay convicción del Espíritu, no hay disciplina de parte de Dios, es una evidencia de que eres un hijo ilegítimo. No eres verdaderamente un hijo de Dios. Si amas la sensualidad del mundo y amas toda su jactancia, su orgullo de los ojos y su jactancia en la carne y todas las cosas que brillan en este mundo, y puedes participar en ellas sin la disciplina del Padre, es porque el Padre no es tu Padre. Ahora, volvamos a Ezequiel. Quiero que pienses en esto. Hay un pasaje en las Escrituras que dice esto: Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo manifestó Dios su amor hacia Jacob y cómo manifestó su odio o ira hacia Esaú? Esto es muy útil para entender esto. Les ayudará a entender algo sobre Dios, siendo tu Padre. Si miras la vida de Esaú, Dios cumplió todas las promesas que hizo respecto a Esaú. Bendijo a Esaú con riquezas, con poder. Se convirtió en un gran líder, una gran nación. Dios bendijo a Esaú. Entonces, ¿cómo es que el odio de Dios se manifestó hacia Esaú? Dios nunca disciplinó a Esaú. Dejó que Esaú viviera como quería. Nunca intervino en la vida de Esaú. Nunca trabajó para hacer a Esaú santo. Solo cortó la cuerda y dejó que Esaú viviera exactamente como Esaú quería vivir. Ahora, ¿cómo manifestó Dios su amor hacia Jacob? Le dio golpes a Jacob todos los días de su vida. Mira a Jacob. Él no permitió que Jacob siguiera siendo Jacob. Jacob era el engañador. Pero cuando Jacob se convirtió en hijo, Dios le dijo, Jacob va a llevar un tiempo, pero te voy a cambiar de un engañador a un príncipe. Y miras la vida de Jacob, las pruebas que sufrió, las cosas por las que pasó, de modo que cuando entró en la tierra prometida, una vez más, entró cojeando. Entró cojeando. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesitas entender. Especialmente en América. El objetivo de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es la salud, no es la riqueza, y mucho menos tu mejor vida ahora. El objetivo de Dios, si perteneces a Él como hijo, es hacerte santo, conformarte a la imagen de Cristo. Él te limpiará de tu inmundicia, te limpiará de tus ídolos, y será muy celoso en hacer eso. Él hará todo lo necesario para que te conformes a la imagen de su Hijo. ¿Está Él haciendo eso en tu vida? ¿Lo está haciendo? Sigamos adelante. ¿Cómo va a cambiarnos Dios? No es solo mediante disciplina externa. ¿Cómo más cambia a su pueblo? Miren el versículo 26. Esta es una de las ilustraciones más, si no la más grande, de lo que significa nacer de nuevo. Esta es una ilustración fenomenal. Ahora, antes de que lleguemos a ella, retrocedamos y miremos algo. En América, el concepto de nacer de nuevo o la doctrina de la regeneración se ha perdido totalmente y completamente. La regeneración es la obra sobrenatural de Dios, por la cual, por el Espíritu de Dios, Él recrea a un hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ven que la Biblia dice que Dios creó el mundo ex nihilo, es decir, de la nada? Creo que hay más poder de Dios manifestado en la conversión de un hombre que en la misma creación del universo, porque como dije, Él creó el universo secretamente de la nada. Pero cuando Él recrea a un hombre y lo convierte en cristiano, toma una masa de corrupción radicalmente depravada y la convierte en una nueva criatura que lo amará. Hoy en día mucha gente dice, he nacido de nuevo, y tú les preguntas, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, tomé mi decisión. Recé esa oración y pedí a Jesús que viniera a mi corazón. Sí, pero ¿ha cambiado tu corazón? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Está cambiando? ¿Eres una nueva criatura o alguien que simplemente repitió un credo y pasó por un ritual? La evidencia de que realmente estás convertido no es que en un momento de tu vida rezaste una oración y pediste a Jesús que entrara.
La evidencia de que estás convertido es que en ese momento de tu vida te arrepentiste de tus pecados y sigues arrepintiéndote hoy. La evidencia de que estás salvo es que en un momento creíste en la salvación y sigues creyendo hoy. La evidencia de que estás convertido es que en un momento Dios comenzó una buena obra en ti y sigue trabajando en ti hoy, cambiando tu vida, transformándote por su poder. Mira lo que dice aquí. Dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Yo quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Ahora, supongamos que tomo al hombre más grande de este edificio ahora mismo, y lo subo aquí y le hago una estatua de piedra, y aquí está, solo una estatua de piedra. Puedo golpearlo, puedo pellizcarlo, puedo darle una patada, puedo insultarlo, puedo hacerle todo tipo de cosas. ¿Y qué va a hacer? Absolutamente nada. Es piedra. Está muerto, es inanimado, no puede responder a estímulos. Pero ¿qué pasaría si pudiera chasquear los dedos y convertir esa estatua de piedra de nuevo en un hombre de carne? Si lo pellizco, probablemente reaccionará y luego me dará un golpe. Si le doy una patada, me va a patear de vuelta. ¿Ves? No me importa cuán grande seas o cuán fuerte seas aquí esta noche. Si te agarro por debajo del brazo como esto y te pellizco con todas mis fuerzas, vas a reaccionar. Vas a responder a ese estímulo. Y eso es lo que Dios está diciendo en la obra sobrenatural de la salvación. Esto es lo que Dios hace cuando un hombre nace de nuevo. Él quita su corazón de piedra, un corazón que está muerto, un corazón que no puede escuchar a Dios, no puede responder a Dios y lo que sabe de Dios, lo odia. Y por el poder del Espíritu Santo que sobrevuela a ese hombre, así como en la creación, Dios cambia el corazón de ese hombre, de un corazón de piedra que está muerto y no puede responder a un corazón de carne que está vivo y puede responder a estímulos divinos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Ha hecho Dios eso en tu corazón? ¿Ha hecho Dios eso en tu corazón? ¿Puedes recordar un momento en tu vida en que estabas muerto para Dios? No te importaba Dios, no te importaba su palabra, no te importaba el pecado, no te importaba su voz, escucharlo, obedecerlo, seguirlo, nada. Pero luego un día, todo cambió. Dios quitó ese corazón de piedra y puso en su lugar un corazón que respondería a él. Mi querido amigo, cuando el apóstol Pablo dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no está solo recitando una poesía hermosa, nos está enseñando algo que es realmente cierto. ¿Te has convertido en una nueva criatura? ¿Lo has hecho? ¿Ahora respondes a la voz de Dios? Puedes estar sentado aquí ahora mismo, joven, todo fascinado por el mundo, pareciéndote al mundo, amando al mundo, actuando como el mundo, y estás allí pensando, no tengo ni idea de lo que está hablando. Bueno, entonces deberías tener miedo. Y deberías buscar a Dios, y deberías clamar a Él, oh Dios, examina mi corazón. Oh Dios, si no te conozco, si todo lo que tengo es religión, pero no salvación, Señor, clamo a ti. Sálvame, cambia mi corazón, otórgame gracia. Ayúdame, Señor, queridos hermanos, de tierras eslavas. Escúchenme. Solo tomará una generación. Perderlo todo. Así de difícil, así de mundano es el lugar donde vives. Oren. Oren por sus hijos. No crean en las mentiras. Son mortales. Si estás salvo, Él dice, yo quitaré tu corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne. Además, mira el versículo 27, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Querido amigo, piensa en esto. La conversión no es solo una decisión humana. ¿Qué pasa cuando eres convertido? No solo Dios transforma tu corazón, ¿qué más hace Él? Te habita, pone su espíritu dentro de ti. Y mira lo que dice, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y haré que caminen en mis estatutos y serán cuidadosos de observar mis ordenanzas. Él dice, cuando yo cambie tu corazón y ponga mi espíritu en ti, vivirás de una manera diferente. Sucederá. Y luego dice, versículo 28, y vivirán en la tierra que di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Joven, adolescente,
estudiante universitario, incluso aquellos de ustedes que son mayores, pero mi carga aquí es para los jóvenes. Escúchenme. ¿Pueden mirarme honestamente y decirme, Él es mi Dios? Él es mi Dios. Anhelo conocer su voluntad, anhelo obedecer sus mandamientos, anhelo seguirlo y ser lo que Él quiere que sea. Estoy aprendiendo, y Él me está enseñando a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. ¿Puede alguien mirar tu vida, joven, no mientras estás aquí en la iglesia, no? Mientras estás allí en las calles y nadie te ve, pueden mirar tu vida y decir, esa persona pertenece a Dios. Esa persona es diferente. Esa persona no es como el mundo. Esa persona está cambiando. Joven, ¿deseas encontrarte con Dios por la mañana? ¿Deseas encontrarte con Él por la noche? ¿Deseas su palabra? ¿Quieres ser cambiado por Él? Joven, cuando caes en pecado, ¿te rompe el corazón y te aflige? ¿Lo amas? ¿Lo disfrutas? Déjame compartir esto contigo para cerrar. Es una ilustración de Charles Spurgeon. Es muy poderosa. Quiero que imagines que tengo aquí mismo absolutamente la mejor comida que puedas imaginar. Podría ser un plato hermoso de la comida más maravillosa que puedas imaginar. Y luego aquí tengo un cubo de basura con restos de comida. Ahora, sé que muchos de ustedes son de California y no son de granja, pero supongamos que había un cerdo en la parte de atrás de la iglesia. Y le digo a alguien, deja que el cerdo salga. ¿A dónde va a ir el cerdo? ¿Va a ir a este maravilloso plato de comida? Absolutamente no. ¿A dónde va a ir? Va a ir a la basura. ¿Por qué va a ir a la basura? Porque es un cerdo. A los cerdos les encanta la basura. Va a ir a la basura, va a meter su cabeza en esa basura, va a hacerlo sin vergüenza, y va a comer y comer y comer, y le va a gustar lo que está comiendo. Ahora, supongamos que tengo el poder, con un chasquido de mis dedos, de convertir a ese cerdo en un hombre. ¿Qué va a pasar? Va a sacar su cabeza del cubo, va a vomitar lo que estaba comiendo. ¿Por qué? Porque un hombre no puede comer lo que un cerdo come. Le va a dar asco a él mismo. Va a volverse y va a verte y se va a avergonzar. Ahora no te ofendas, pero si eres cristiano, acabo de describir tu conversión. Toda nuestra conversión. Nacimos y por naturaleza éramos pecadores. No queríamos la buena comida de Dios. Preferíamos el pecado, la vergüenza y la depravación de este mundo. Corrimos hacia ella, nos alimentamos de ella. La comimos, nos encantó, la deseamos. Pero cuando una persona se convierte, ¿qué hace Dios? Él lo cambia en una nueva creación, un nuevo corazón recreado a la imagen de Dios, y verdadera justicia y verdadera santidad. Y con ese nuevo corazón tienen nuevos deseos y ya no pueden soportar el pecado de este mundo, y se avergüenzan de haber participado en él, y comienzan a caminar ya no como un pecador, sino que comienzan a aprender a caminar como un santo. Ahora, ¿puede un cristiano ser engañado y volver a meter la cabeza en el cubo? Sí puede, pero en el momento en que tome un bocado, sabe que está mal. En el momento en que toma un bocado, eso lo enferma, y no pasará mucho tiempo para que se arrepienta de su necedad y se avergüence de haber vuelto a lo que había dejado. ¿Es esto tú? ¿Ha cambiado Dios tu corazón? ¿Sigue cambiando tu corazón? ¿Anhelas ser libre de la inmundicia de este mundo? ¿Anhelas ser como Cristo? Si puedes decir que sí, esa es una gran evidencia de que has nacido de nuevo. Para cerrar, joven, escúchame. Las cosas que te presentan en esta cultura son más mortales que veneno. La sensualidad, la falta de discreción, la falta de decencia, la rebelión, el amor al dinero, el vicio, el sexo y todas las cosas que esta cultura te lanza. Te matarán. La forma en que actúa esta cultura, la forma en que habla esta cultura, la forma en que se viste esta cultura. Todo lo que tiene está mal. No hagas esto. Pero también entiende esto. Si reconoces que la cultura está mal y te alejas de ella y piensas que solo alejándote de ella te vas a salvar, estás equivocado. Alejarte de esta cultura no te salvará, pero volverte a Cristo. Vuelve a Cristo, ¿y cómo sabrás que has venido a Cristo? Porque Él cambiará tu corazón. Él cambiará tu corazón. Imagina que llegué a la ciudad y fui el nuevo pastor y me dijiste,
que hay un hombre que no ha estado en la iglesia por 5 años y que él estaba viviendo allá en el vecindario y necesitaba visitarlo porque era miembro de la iglesia y lleno de pecado. Entonces voy y toco su puerta y me invita a entrar y le digo, hermano, señor, no has estado en la iglesia por 5 años. Y esto es lo que dice. Dice, tienes razón, pastor. Me encanta jugar al fútbol, hacer otras cosas los domingos, pero tienes razón, debo volver a la iglesia. Tienes razón, necesito hacer eso. Y luego le digo, y escuché que has estado borracho y corriendo por diferentes tabernas. Y él dice, sabes, pastor, tienes razón, me encanta emborracharme y me encantan las tabernas, pero tienes razón, necesito dejar de hacer eso y necesito ir a la iglesia. Y luego le digo, y entiendo que no has sido fiel a tu esposa. Él dice, ¿sabes qué, pastor? Quiero decir, no puedo evitarlo. Me gustan otras mujeres, pero tienes razón, debo dejar de hacerlo. Necesito hacer lo correcto y necesito volver a la iglesia. Y entonces el domingo, él vuelve a la iglesia y todos ustedes dicen, oh, alabado sea el Señor, una oveja ha vuelto a casa. No, no lo ha hecho. Un cabrito acaba de entrar al edificio porque sabes lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo. Está diciendo, y joven, escúchame, lo que está diciendo es esto. Necesito dejar de hacer todas las cosas pecaminosas que amo con todo mi corazón y empezar a hacer todas las cosas justas y piadosas que odio y que me aburren para salvar mi alma. Eso no es cristianismo. Él no es una nueva criatura. Todo lo que hemos hecho es meter un lobo en la jaula para que no siga actuando como un lobo, pero sigue siendo un lobo. Déjame preguntarte honestamente, joven, ¿realmente amas esto? Solo admítelo. ¿Amas más este mundo que a Cristo? Dices, bueno, no me juzgues. No sabes lo que hay en mi corazón. No tengo que saber lo que hay en tu corazón. Puedo solo ver tu vida. ¿Está tu vida entregada a las cosas de este mundo, a su falsa belleza y sensualidad, entretenimiento y todas estas cosas? Tanto que las escrituras no significan nada para ti. La comunión con Cristo y la oración no significan nada para ti. Buscar a otros creyentes en la iglesia local para crecer en piedad no significa nada para ti. Solo vienes a la iglesia el domingo. Si ese eres tú, ten miedo. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Cristo, clama a Él hasta saber que Él te ha salvado y sabes que Él te ha cambiado y que sigue cambiándote. Ahora, sé que he dicho muchas cosas y sé que he sido muy duro, pero conozco mi cultura, sé lo que hace y conozco la naturaleza humana y sé lo que la Biblia enseña sobre la salvación y todo lo que he dicho. Lo he dicho porque los amo. Recuerda cómo comencé este mensaje. Hay personas en esta sala que serán santos glorificados en el cielo, y hay personas en esta sala que serán monstruos en el infierno. ¿Qué vas a hacer? ¿Te arrepentirás? ¿Creerás en Cristo? Oremos.